La historia de Juliet empieza en 1938, el 28 de octubre, en Londres, en donde nació hija de Henry y Hilda Hulme. Este dato ya puede que os suenen algunas campanas porque esta es una historia que a mí me voló la tapa de los sesos cuando me enteré, cuando descubrí no solo quién era ella, sino quién fue también su padre. Y es una historia de esas tan rocambolescas que la década de los 50 no fue hace tanto tiempo. Quizás nos guste pensar, Buah, eso fue hace otra vida, eso el siglo pasado. Está a la vuelta de la esquina. De hecho, las protagonistas de las que vamos a hablar hoy, a día de hoy siguen vivas, o sea, siguen vivas y no son como la abuela del Titanic, entiéndeme. Tienen una edad adulta, pero tampoco es que sean del Pleistoceno. Y en esta historia, con unos personajes históricamente incluso voy a decir tan relevantes, que pasara y que hicieran lo que pasó y lo que hicieron, y a día de hoy, bueno, mejor me voy a dejar de prelegómenos y vamos directamente con la historia porque desde luego no decepciona. Por eso la he elegido como la historia más, no el crimen más espantoso, porque no lo es de todos los que vamos a escuchar en el podcast a lo largo de estos episodios, pero sí desde luego una de las más llamativas. La vamos a empezar y retomo esto, como estaba haciendo antes de perderme con los datos relevantes de la historia, el 28 de octubre del 38, en Londres, en donde nace Juliet. Sus padres eran Henry Hulme, que era un físico matemático, y Hilda, y ella de momento, en ese momento era la única hija del matrimonio, pero 6 años más tarde, en el 44, nacería su hermano Jonathan. Fue en ese año, precisamente en el 44, cuando los padres de Juliet deciden enviarla a vivir con familiares. Le envían a varios sitios porque le diagnostican tuberculosis, entonces el clima húmedo de Inglaterra no es lo mejor para esa salud. Esto es muy de película de la época. ¿Quién no ha oído esto alguna vez? Tenía tuberculosis y por el tiempo le mandaron a vivir a Benidorm. Pues es un poco lo que hicieron con Juliet. Le mandaron algún tiempo a vivir a Bahamas con familias de acogida, obviamente familias de buena posición, porque la familia de Juliet tenía moneda, y estuvo también un tiempo viviendo en Sudáfrica con familiares. Estos dos sitios, Bahamas y Sudáfrica, obviamente sitios con un tiempo y un clima mucho más cálido, lo cual era mejor para la salud de Juliet. Y estuvo 4 años a caballo entre Bahamas y Sudáfrica hasta que en 1948 volvió a reunirse con su familia en Inglaterra. Pero no fue mucho tiempo el que estuvo en Inglaterra porque ese mismo año 48, en concreto el 30 de agosto, la familia Holm al completo se muda a Nueva Zelanda porque a Henry, el padre de Juliet, le han dado un puesto como rector en la Universidad de Canterbury. Esos primeros años en Nueva Zelanda para Juliet son un regalo porque ha pasado unos años muy críticos, muy importantes de su infancia viviendo lejos de sus padres. Entonces ella tenía una carencia, una envidia también hacia su hermano pequeño, hacia Jonathan, porque él siempre había estado con los padres y ella se había sentido, básicamente porque lo había sido, desplazada de la vida familiar. Los primeros años, como os decía, 49, 50, 51, el clima de Nueva Zelanda para su enfermedad, para la tuberculosis, le venía genial, ella se encontraba bien, por fin tenía la vida familiar que ella siempre había añorado, sobre todo esos años viviendo con gente extraña. Pero no es hasta el año 52, cuando Juliet tiene 14 años, que en el Instituto Christchurch conoce a Pauline Ripper. Y es curioso cómo las chicas llegaron a ser amigas, porque esto es algo que he dicho yo muchas veces, y es que la desgracia une. Y a ellas lo que les unió es que cada una tenía una enfermedad o una afección diferente que les hacía que estuvieran un poco excluidas de ciertas actividades que hacían en el instituto. En el caso de Juliet, como ya he dicho, ella padecía tuberculosis, y en el caso de Pauline, ella padecía osteomielitis. Cuando las chicas se conocieron, esto fue una implosión en su mundo. Si alguna vez habéis tenido, quizás nos pasa más, y no quiero generalizar, pero quizás nos pasa más a las chicas que a los chicos. Yo he tenido amistades súper intensas, súper pasionales, sin llegar a ser románticas, cuidado, de adolescente con otras amigas, de verdad, amistades que prácticamente parecía un matrimonio, donde no iba la una sin la otra. Y eso es un poco lo que le pasó a Juliet y a Pauline. Se unieron por la enfermedad, por las enfermedades que cada una tenía, pero es que romantizaban muchísimo la idea de estar enfermas, de morir, aparte de que no encajaban para nada, porque no solo venían de diferentes clases sociales. Juliet vivía en un edificio de pasta, su padre era el rector de la universidad. Sin embargo, Honora y Herbert, que eran los padres de Pauline, trabajaban en la universidad, pero limpiando y encargándose de los jardines. El rol que jugó la una en la vida de la otra y la otra en la vida de la una fue una amistad de esas que os estaba describiendo antes. Estaban totalmente obsesionadas la una con la otra. Además,
Es que es muy curioso porque esto, tú puedes tener amistades muy intensas o duraderas en el tiempo, o lo que tú quieras, o incluso apasionadas sin ser necesariamente románticas, pero que se encuentren dos personas tan diferentes, viniendo de mundos tan diferentes, ahí te planteas, ¿qué me está queriendo decir el universo? Ellas tenían una creatividad y una imaginación, ambas que habían estado muy recluidas en sí mismas, digámoslo así, por sus diferentes enfermedades, habían creado un mundo interior que cuando se conocieron y se hicieron amigas, fueron capaces de aunar el mundo de la otra con el mundo de la una. Y a lo que se dedicaban eran a crear un mundo de fantasía con famosos, escribían pequeños cuentos, novelas, tenían una obra principal, todos los personajes desarrollados, las escenas, era un mundo muy de Tolkien o muy de J.K. Rowling, un mundo completamente fantasioso, pero creado o co-creado por una y por la otra. Llevaron ese mundo y esa invención a tal extremo, bueno, quizás no a tal extremo, pero sí era tan detallado. Tenían su propia religión. Bueno, ellas es que renegaban del cristianismo, entonces tenían su propia religión, su propio código moral. Inventaron una versión del cielo al que se referían llamándolo el cuarto mundo, pero es que ellas mismas tenían roles dentro de esa novela y se dirigían la una a la otra con el nombre de sus personajes de este mundo fantasioso que habían construido. Además es que lo estaban escribiendo y no paraban de hablar constantemente a sus familias de lo que estaban escribiendo y tal. Pauline era Gina y Juliet era Débora. La amistad se volvió tan fuerte y tan pasional que fueron los padres de Pauline los primeros en dar la voz de alerta. También para esto sí que hay que tener en cuenta, hola, estamos hablando de la década de los 50, tenían miedo de que, ya no solo de que Juliet quizás fuera homosexual, sino que quizás su hija, Pauline, fuera lesbiana. Fijaos el nivel de cercanía y de estar la una con la otra, y cuando no estaban juntas hablando de la una de la otra constantemente. Aparte es que las pillaron varias veces que se escapaban de casa por la noche, no iban a hacer nada realmente físico, quiero decir, pero sí que quedaban para seguir construyendo ese mundo de fantasía, esa novela que estaban escribiendo, que además ellas decían que se iban a ir a vivir o a Nueva York o a Hollywood, debe ser que en Estados Unidos no hay más ciudades que hagan cine, que se iban a ir a vivir a una de esas dos, iban a vender los derechos de la novela y lo iban a convertir en película y que iban a ser mega famosas. Pues fueron los padres de Pauline los primeros que dijeron, aquí huele raro, aquí está pasando algo. Y hablaron con los padres de Juliet, pero sin embargo, los padres de Juliet dijeron que era una amistad normal de las niñas. También es cierto que los padres de Juliet venían prestándole entre poco y nada de atención a su hija. Más bien nada de atención a la hija. Y los padres dijeron que ellos no tenían ningún problema. De hecho, dejaban que Pauline siguiera yendo a su casa a dormir. Se la llevaron incluso varios veranos de vacaciones a la casa que ellos tenían de vacaciones allí en Nueva Zelanda. Y llegó a tal punto que cuando los padres de Pauline intentaron interponerse un poco, no interponerse, pero que se vieran menos, que desarraigarlas un poco de ese núcleo que habían creado, Juliet somatizaba cuando no estaba con Pauline. Cuando había días que no la veía, o si sus padres se los llevaban a ella y a su hermano a pasar unos días fuera y Pauline no podía venir, ella se ponía enferma, le salían las afecciones de la tuberculosis, los síntomas, ¿no? O incluso tenía dolores físicos y describía dolores físicos que somatizaba. Pero el mundo idílico en el que ellas vivían, en el real, no en el que estaban creando, llegaría a su fin en marzo de 1954, porque apenas 2 años después de que se conocieran, el padre de Juliet, es que, y esto os voy a dar más detalle luego porque os va a explotar la patata, se vio obligado a dejar el trabajo como rector. Sin embargo, iba a seguir trabajando hasta enero de 1955. Eso por una parte, pero es que por otra parte, la madre de Juliet, madre mía, Juliet, de verdad, el 54 no fue tu año. La madre de Juliet salió a la luz que llevaba teniendo una relación en secreto con su amante William Perry durante muchísimo tiempo. Y de hecho, no le quería dejar. Los padres de Juliet se iban a divorciar. El padre y Jonathan, el hermano, iban a volver a Inglaterra, igual que la madre que iba a volver a Inglaterra, pero con su amante William Perry. Sin embargo, aquí de nuevo llega la separación cuando a Juliet le dicen que ella, por el clima cálido para la tuberculosis, la van a mandar de nuevo a Sudáfrica con familiares. Y aquí es cuando tenemos que hacer ese ejercicio de empatía con esta chavala de 16 años que ha pasado edades muy críticas en la infancia y desarrollo de cualquier niño, alejada de su familia, marginada en el ostracismo familiar, cuando ya por fin tiene un núcleo familiar
fuerte en Nueva Zelanda, que lo considera su hogar, y una persona como Pauline a su lado, que no solo es su mejor amiga, que es su mundo gira en torno a ella y a esa amistad. Ahora no solo te dicen que te tienes que alejar de Pauline y que te vas de Nueva Zelanda, sino que además tus padres se separan, tu padre y tu hermano se van por un lado y tu madre y su nuevo novio, porque ya oficialmente era el novio, se van por otro lado, pero es que a ti ni el uno ni la otra te quieren y te van a mandar a Sudáfrica, que es uno de esos sitios donde te tuvieron de pequeña y que no te gustó nada. ¿Tú sabes el mazazo que tiene que ser esto mental y emocional para una chavala de 16 años que está en el momento más feliz de su vida? Juliette estaba destrozada, pero no era solo ella, porque cuando se lo contó a Pauline, bueno, Pauline estaba hecha un mar de lágrimas. Tú imagínate cuando le dice que su mejor amiga, su compañera de vida, la co-creadora de este universo, de esta novela que las va a sacar de pobres, se la arrancan de allí y no la va a volver a ver. Entonces ellas trazaron un plan en donde creía Juliette principalmente que los padres de Pauline le darían permiso para que Pauline se fuera con ella a vivir a Sudáfrica. Que estarían allí, este era el plan que tenían, que estarían allí hasta que cumplieran 18 años, tenían 16 en este momento, y cuando tuvieran la mayoría de edad se irían a una de esas dos únicas ciudades de Estados Unidos donde se hace cine, Hollywood o Nueva York, para vender los derechos a las novelas y hacer películas y tal. ¿Qué pasa? Que a los padres de Pauline no les gustaba la amistad con Juliette. De hecho, voy a decirlo así, Juliette tampoco les gustaba mucho. Por lo tanto, las probabilidades de que los padres de Pauline le dieran permiso para irse al otro lado del mundo, siendo menor de edad, a vivir con esta niña que no les gusta, de nuevo, iba a decir de poco a nada, pero en este caso directamente era nada. Las chicas deciden que van a quemar todos los cartuchos y que van a intentar convencer a Honora, la madre de Pauline, de que le dé permiso para que se vaya a vivir con Juliette a Sudáfrica. Entonces, el 22 de junio de 1954, deciden ir a dar un paseo por un parque de allí de Christchurch con Honora, la madre de Pauline, ellas tres solas. Juliette, Pauline y Honora. Para tantearle un poco, comerle un poco la oreja básicamente de mamá, lo vamos a pasar mal. Esto era como cuando eres pequeño y vas con tu primo para que convenciera a tu padre de tío, ¿se puede quedar el primo a dormir en mi casa? Pues esto fue un poco así. Llegaron al parque en autobús, tomaron el té en una cafetería, en un kiosquillo que había allí en el parque, y a las 3:30 de la tarde, las niñas aparecen corriendo empapadas de sangre por el café donde habían tomado el té, que era de un matrimonio, los Ritchie, gritando: ayúdenos, mi madre está herida, está cubierta de sangre, mi madre se ha hecho daño. El matrimonio va corriendo con las niñas hasta el camino donde encuentran a Honora, a la madre de Pauline, que está tirada en el suelo, reventada a golpes, en un charco de sangre, y ahí ya la historia que empiezan a contar las chavalas no cuadra. Porque ellas dicen, bueno, esto no es un parque natural, era un parque como podemos conocer todos, pero sí que tenía paseos que eran un poco más para hacer trekking, tenía alguna colina, algún acantilado. Entonces las niñas decían que Honora había perdido el paso, que se había tropezado, se había caído y que se había despeñado. Sin embargo, el sitio en donde la encontraron era llano. Estaba entre unos árboles, en medio de un pequeño bosquecillo, pero estaba completamente llano. Al mismo tiempo, las lesiones que Honora presentaba, que la policía no es tonta, chicas, entiéndeme, yo no dudo que en el cuarto mundo vosotras tengáis vuestro código moral, pero por desgracia es que estabais en Nueva Zelanda y tienen el suyo propio. Y la policía, cuando llega y acordona el área del crimen, manda a las chicas a casa y la policía dice: aquí algo no me cuadra, esta mujer esto no ha podido ser ocasionado por una caída, el número de golpes era totalmente incompatible con ninguna zona, por muy peñascosa o muy rocosa que fuera, y encontraron muy cerca, de hecho muy extremadamente cerca, tendría mucha imaginación, pero la inteligencia les llegaba hasta donde les llegaba, encontraron un ladrillo ensangrentado envuelto en una media, un panty de pierna, a tan solo metros de distancia de donde había sido encontrada Honora. Esa misma noche la policía se presenta en casa de Juliette, también estaba durmiendo allí Pauline, los padres, el matrimonio Holm había permitido que durmiera allí con ellos, porque fíjate tú, el dramote que no tendría la niña montado en casa. Y la policía habla con el matrimonio Holm y dice: las pruebas contradicen totalmente la versión que nos han dado su hija y su amiga. Y en ese momento la policía es cuando les dice, con las niñas delante, las chicas delante:
hemos encontrado a pocos metros un ladrillo envuelto en una media que se ha utilizado, coincide perfectamente con las lesiones que presentaba Honora, el ladrillo tiene la sangre, o sea, aquí hay una colilla, creo que han fumado. Y sorprendentemente fue Juliet la primera que cambió la historia y dice, delante de sus padres y de la policía y de Pauline, que ella no estaba en el momento en el que sucedió, pero que Honora y su hija y Pauline tuvieron una pelea y que Honora se cayó. Pauline, que está allí delante, dice que sí, que fue así. A primer momento no lo dijo porque no quería contar que a su madre le había pasado eso mientras o inmediatamente después de tener una discusión con ella, y la policía se lleva a Pauline arrestada a comisaría. Al día siguiente, 23 de junio del 54, la policía está desvencijando la habitación de Pauline para buscar pruebas de esto que le había pasado a la madre y encuentran esta parte muy importante de la historia. Encuentran los diarios de Pauline. Y en esos diarios estaba detallado, pero hasta el más mínimo detalle, el plan que habían trazado, no solo para deshacerse de su madre en caso de que no le dejara irse a vivir a Sudáfrica. O sea, básicamente era, bueno, esto es el plan A, pero como sabemos que no va a funcionar, vamos a decir que es el plan A, pero tenemos otro. Coge un ladrillo y una media, que esto lo arreglo yo en un momento. Y en esos diarios está detallado cómo fue el, abro y cierro comillas, accidente que sufrió Honora. Lo que las niñas habían planeado era, primero Pauline había dado una vuelta por el parque semanas antes, buscando un sitio lo suficientemente retirado como para poder llevar a cabo el asesinato, pero suficientemente cerca de gente para ir a poder pedir ayuda, hacerse la víctima, etc. Y lo que iban a hacer era ir andando en fila india, Pauline delante, Honora en el centro y Juliet detrás. Pauline se daría la vuelta, sacaría el ladrillo que llevaba en el bolso y atacaría a su madre. Si no funcionaban las cosas, tenían un plan B. Si no tenía Pauline los arrestos, por decirlo así, de pegarle un ladrillazo a su madre en la cabeza. Jamás pensé que diría esta frase. Y ese plan B era que Juliet llevara en el bolso una especie de piedra preciosa, no era una joya ni nada así, simplemente era un cristal rosa que llamara la atención para tirarlo al suelo y decirle a Honora, anda, mira lo que hay en el suelo. Y al final eso es efectivamente lo que hicieron. Honora llegó a un punto que no quería seguir andando porque llevaba un calzado, chica, que para ir a hacer trekking con tacones de los años 50, pues no he venido yo, no he venido aquí a esto, dijo ella. Y cuando se dieron la vuelta, quedaba Juliet a la cabeza de este pequeño pelotón y tiró ese cristal al suelo, lo cual hizo que Honora se agachara a verlo, y fue en ese momento, cuando estaba agachada en el suelo, cuando su hija saca la media con el ladrillo y se lía a golpes con su madre. No solo Juliet había planeado y participado de forma activa en la trampa que se le habían preparado a Honora, sino que al final ella también asestó muchos de los golpes que llevaron al asesinato de Honora. Porque hubo a ratos que Pauline se cansaba o de la sangre le resbalaba la media, entonces era Juliet quien cogía el relevo, y por relevo digo ladrillo dentro de una media, y seguía con los golpes a la madre de su amiga. Esto obviamente hace que la policía arreste a Juliet, y os acordáis antes que os he dicho que habían obligado al padre de Juliet, a Henry Holm. Os digo el nombre así para ver si voy dando pistas, porque es que cuando os diga quién es, os explota la cabeza. El padre le habían obligado a dejar su puesto de trabajo, pero hasta enero de 1955 no se iba. Detienen a su hija el 23 de junio del 54 y una semana después, a principios del mes de julio, dice el padre, pies para qué os quiero, hace la maletita, habla con la Universidad de Canterbury y dice, mira, que hasta enero no, que yo me voy, que mi hija la ha liado y que yo no estoy aquí para estos menesteres. Se va al aeropuerto con Jonathan, el hermano pequeño, y en el aeropuerto la prensa le para, obviamente le preguntan dónde estás yendo, qué pasa con el arresto de tu hija, ni que decir tiene que esto fue un bombazo, no informativo, sino para los medios de comunicación, la prensa escrita sobre todo de aquella época. Dos chicas adolescentes, una de ellas de muy buena familia, hija de rector de universidad, que ayuda a su mejor amiga a asesinar a su madre. Es que es súper heavy, la verdad. Y el padre, el señor Holm, Henry, para los amigos, gran persona, mejor científico, madre mía, le dice a los medios de comunicación en el aeropuerto, cuando está a punto de coger un avión de vuelta a Inglaterra sin mirar atrás, que el mundo debe considerarle un padre contra natura, pero que él reniega de su hija y que su única prioridad de ese momento en adelante es Jonathan, su hijo. Pues mira, no sé si es por mandarla de pequeña a miles de kilómetros a vivir con gente extraña, a no hacerle ni puñetero caso o a no preocuparte de qué gente o a qué se dedica tu hija.
Pero si no me quedaba claro ya con todo eso, que no la querías ni una pizca, ya encima al que le digas a la prensa, reniego de ella. A ver, te voy a decir, la chavala tampoco es para darle una medalla, entiéndeme, pero no deja de ser tu hija. Pues este señor, que era una gran persona, muy gran persona, buenísima, eso es lo que hizo, coger a su hijo pequeño, olvidarse de su mujer infiel, olvidarse de su hija enferma asesina y volverse a Inglaterra. Apenas 2 meses después del arresto de las chicas, el 28 de agosto del 54, se llevó a cabo el juicio. Duró 6 días, aquello fue una locura mediática, os podéis hacer idea, o sea, es que ya estamos viendo el nivel y la gente que cometió el crimen. Aquí salió mucha información, porque en esos diarios de Pauline, a ver si es que la madre Honora no iba tan desacertada, fíjate lo que te digo. A ver si es que cuando prestas atención a tus hijos, lo mismo hasta les conoce. Lo mismo hay algún padre que se sorprenda por esto. Pues en los diarios de Pauline, ella contó que en varias ocasiones, efectivamente, su relación con Juliet sí había sido carnal. Es decir, primero fue un besito furtivo en la oscuridad de la noche, también había caricias y terminaron, según narra ella en sus diarios, teniendo relaciones y estaban no en una relación per se, aunque no fuera pública, sino que sí cruzaban esa línea de lo físico y la amistad. Claro, entonces ya tienes a 2 adolescentes, una de ellas rica y con un padre poderoso, que están locas, que son lesbianas, hija de un reputado científico y que lo han planeado asesinar a la madre de una de ellas, que es muy fuerte, porque dicha señora no permitía a su hija mudarse al otro lado del planeta con la que era su amante en secreto. Es que estamos hablando del año 54, o sea, esto, mira, me da igual. En el 2022, sería siendo igual de fuerte. También en el juicio quedó clara la verdadera implicación que tuvo Juliet en el asesinato, porque no solo lo planeó y lo llevó a cabo, sino que además de los 30 ladrillazos que le asestaron a Honora, gran parte de ellos los asestó Juliet. Tras esos 6 días de juicio y de locura mediática, finalmente llega la sentencia. No se les pudo condenar a pena de muerte, que en ese momento, bueno, no sé si a día de hoy también. Bueno, en ese momento la había, pero no les pudieron condenar a pena de muerte por la edad, porque eran menores de edad, tenían 16 años. Y en Nueva Zelanda, en ese momento, a los menores de edad no se le podía... Digo en ese momento porque no sé a día de hoy. No les podían aplicar esa pena. Por lo tanto, les condenaron... Es que tú fíjate, es que... Dios mío, los menores de edad, es que esto es flipante. ¿Qué les podemos hacer a estas 2 chicas que han matado a sangre fría a su madre? Pues mira, tenemos la opción A, que es condenarlas a la pena de muerte y matarlas, o la opción B, darles una palmadita en el culo y mandarlas 5 años a un reformatorio. ¿En serio que no hay un término medio ahí? Llámame loca, ¿eh? Llámame loca, que lo mismo yo es que veo muchos grises en el mundo. Pero entre matarla y dejarla 5 años, más que menos, en un spa para señoritas, ¿en serio que no hay una condena intermedia? Nueva Zelanda, espero que te hayas puesto las pilas. Así que fueron condenadas y mandaron a Pauline a Christchurch, a un reformatorio durante 5 años hasta que cumplieran los 21, y a Juliet la enviaron a 1000 kilómetros a otro reformatorio en Auckland. Vamos a dar un salto de 5 años, los que estuvieron cada una en sus respectivos reformatorios. Nos ponemos en el año 1959. A Pauline le concedieron la libertad, pero tenía que permanecer 6 meses de libertad vigilada en Auckland. Y si creéis que porque ya hemos llegado a la condena, aquí se ha terminado este caso, os traigo el más difícil todavía, porque os he prometido que os iba a estallar la sesera de este caso y allá vamos. Vamos a adelantar 5 años, nos vamos a ir al año 1959. Han transcurrido las condenas que les impusieron a las chicas. Pauline queda en libertad, pero tiene que permanecer 6 meses de libertad vigilada en Nueva Zelanda. Una vez que completó esos 6 meses, se mudó a Inglaterra bajo la identidad de Hilary Nathan. Allí se dedicó a dar clases de hípica a niños y mientras que ellas habían desarrollado su propia religión y renegaban del cristianismo, Hilary Nathan, es decir, Pauline, en Inglaterra se volvió una católica devota. Pues mira, hija... Esto es como ponerle la guinda al pastel de que has matado a tu madre. O sea, Dios rezando y con el mazo dando. O con el ladrillo dando. Chuchuchunks. Pauline jamás ha dado una entrevista a ningún tipo de medio de comunicación. Eso sí, en el año 1996 una de sus hermanas tuvo que sacar una nota o enviar una nota de prensa en la que decían que Pauline efectivamente había cometido el peor de los crímenes, pero que llevaba 40 años pagando por ello. Y había pagado por ello manteniéndose alejada de la gente, dedicándose a sus asuntos, a lo suyo,
como que ella misma se había apartado o privado de los demás para, pues hija, me imagino que no es fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Hilary. Bueno, antes era Pauline, pero maté a mi madre. Pues no creo que sea la mejor forma de conocer a la gente. La hermana en esa nota de prensa también decía que después de que pasara estuvo muy arrepentida, que tardó 5 años, pues los que estuvo en la cárcel, hija, en darse cuenta de lo que había hecho, pero que la familia ya hacía muchísimo tiempo le había perdonado y que ella quería seguir llevando una vida tranquila. Y también yo aquí me pregunto una cosa, vamos a ver. Entiendo que Australia y Nueva Zelanda pertenecen a la Commonwealth, ¿vale? Por lo tanto, tienen unos visados muy fáciles para viajar, puedes ir siendo inglés de Inglaterra a Australia, ida y vuelta las veces que quieras, que no hay problema de visados ni nada. Pero precisamente por esto, ¿quién en su sano juicio deja a una asesina que se ha cargado a su madre, ni más ni menos, dar clase a niños pequeños? Que sí, que son clases de hípica. Pero entiéndeme que si te has cargado a tu madre con un ladrillo, yo precisamente no soy quien te ponga una fusta en la mano. Pauline sigue viviendo a día de hoy en Inglaterra, no hay ninguna foto de ella, por lo menos que yo haya podido encontrar, y tengo que decir que mis dotes detectivescas en Google son excelentes. Nunca ha salido a la luz, ni ha querido ningún tipo de fama, ni nada de nada. Pero, mientras que a Pauline la vamos a dejar ahí, vamos a hablar de Juliet y de la familia de Juliet, porque quizás a estas alturas todavía no sepáis de quién os estoy hablando. Os voy a decir de quién estoy hablando, porque a mí es que todavía no me lo creo, fíjate lo que te digo. Voy a rebobinar otra vez hasta el año 1959, cuando se cumple la condena de 5 años que le puso el juez por haber ayudado a matar a la madre de su amiga. Juliet también volvió a Inglaterra y se puso a trabajar como azafata. Los padres efectivamente se divorciaron en 1955, el padre se volvió a casar y aquí viene el dato de Henry Holm, que si no le habéis reconocido por el nombre, ahora ya no queda duda. Volvió a Inglaterra y consiguió el puesto de director de investigación nuclear. Su nombre completo era Henry Rainsford Holm y fue una de las 4 personas que desarrollaron la bomba de hidrógeno en el Reino Unido. Es decir, es uno de los padres de la bomba atómica inglesa. Y si no os había quedado claro que este señor ya era una mierda de padre y era una mierda de marido, pues resulta que, oh sorpresa, también era una mierda de persona. Unidades de personas sorprendidas por este dato, 0. Juliet vuelve a Inglaterra, trabaja durante un tiempo como azafata y en los años 60 se muda a Estados Unidos. Y allí, otra que también renegaba de las religiones, pues si no quieres caldo, toma 3 tazas, se convirtió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir, mormona. Oficialmente en el año, ella se convirtió, quiero decir oficialmente, en el año 1968. Estuvo unos años viviendo, se quedó allí en Estados Unidos y a principios de los 70 volvió al Reino Unido, pero en este caso en vez de Inglaterra se fue con su madre y su nuevo marido, William Perry, a las Highlands de Escocia, y el nombre del pueblo ni lo voy a intentar decir, Escocia, con eso llega. Eso sí, era un pueblo que no sale prácticamente ni en el mapa. 500 habitantes había, quítale 3 que son ella, su madre y su padrastro. Y aquí hay que hacer otro pequeño salto en el tiempo, porque decimos que en los años 70 ella vuelve a Escocia, un pueblo, desde luego si te quieres esconder un pueblo en las Highlands de 500 habitantes, tía, chapo, felicitaciones porque es el mejor sitio. Y se pierde en el radar de la vida hasta el año 1994, aquí viene cuando gritáis, que Peter Jackson, sí, el Peter Jackson del Señor de los Anillos, bueno, y de Tu madre se ha comido a mi perro, gran película, saca una película llamada Criaturas Celestiales, el cual es el debut cinematográfico de 2 actrices que os van a sonar. Una de ellas es Kate Winslet, que interpreta a Juliet, y la otra es Melanie Lynskey, que interpreta a Rose en 2 hombres y medio. Y sé que seguro esta actriz ha hecho 1000 cosas más, pero es el primer rol que me vino a la cabeza cuando le vi la cara. Y es en ese año, 1994... Madre mía, es que si yo soy Pauline en este momento se me hubiera caído el orto al suelo. Cuando sale la película Criaturas Celestiales, basada en la historia precisamente de las chicas, del crimen, cuando Juliet dice, hola, existo, se pronuncia después de 20 y tantos años desaparecida, da una entrevista a un periódico local y resulta que en 1900, a finales de los años 70, en el 78-79, se cambió el nombre, se puso el apellido. Os dije antes el nombre completo del padrastro, a ver si os daba alguna pista. Se puso el nombre de Anne
Perry. ¿Y qué había estado haciendo los últimos 15 años? Sacando 19 novelas, ni una más ni una menos, bajo el seudónimo de Anne Perry. Pero lo más gracioso es que el título de las novelas es en plan... Te has inspirado, o sea, quiero decir... ¿Sabes? Algunos asesinos que dicen... Esto suele ser sobre todo gente joven, como las dos asesinas de Cádiz. No, es que queríamos probar lo que era un asesinato. A mí esta señora me dice, no, es que quería tomar notas. Y le digo, te creo, Juliet, no tengo la menor duda pero por favor, no tomes más apuntes. A día de hoy se usa Google, no sé, practica con gente de verdad. ¿Cuáles son algunos de los títulos que había sacado bajo el seudónimo de Anne Perry en esos 15 años desaparecida? En 1979 publicó la novela Los crímenes de Cater Street. Al año siguiente, en el 80, Los cadáveres de Callender Square. Bueno, luego muchísimos, como por ejemplo otro título que me llama la atención en el 84, El ahogado del Támesis. También tenemos Envenenado en Cardington Crescent. Los asesinatos de Bethlehem Road. Luto riguroso, Incendio en Highgate Rise, El degollador de Hyde Park. Esta mujer, vamos a ver, Anne bonita, vamos a tener una conversación. Me estás contando que a los 16 años matas, que se dice pronto, a la madre de tu mejor amiga y luego te dedicas a escribir novelas de degolladores, incendios, envenenados, ahogados, crímenes, cadáveres, asesinatos. Esto es lo que se dice llevar las cosas a la práctica. Y aquí ahora ya por fin es cuando os puedo contar cómo me enteré yo de este caso, que es lo que os decía al principio, es el caso más horrible, pues 2 adolescentes que matan a una madre. Desgraciadamente, y a día de hoy, sobre todo a los que somos fans de True Crime, estamos en la sección de True Crime de Podimo. Aquí hay de todo, créeme. Aquí hay ponzoña de la buena. Yo había leído 2 novelas de Anne Perry y yo no sabía quién era Anne Perry. Yo tenía una novela del 99 que se llamaba Las raíces del mal y otra del 2000 que era Esclavos de una obsesión. Y los dos, bueno, es que ella tiene varios personajes, uno de ellos es William Monk, pero no es Monk el de la serie, son como detectives de época victoriana, ¿vale? Yo había leído esas 2 novelas y yo, más allá de lo que pone en la contraportada de la novela, pues de esta mujer sabía lo justito, tampoco me importaba. Y fue cuando vi la película de Criaturas Celestiales, cuando yo digo... Voy a juntar 2 y 2, voy a usar Google. ¿Hacéis vosotros eso? A mí me encanta ver una película y luego ir a Google a buscar la historia de la gente. Claro, porque la película dice, basado en hechos reales. Y yo dije, ¿quiénes son estas 2 locas? Me pica la curiosidad. Y ahí es cuando descubrí que Anne Perry, que era, a pesar de haber leído solo 2 novelas suyas, pero bueno, las había leído hace poco, una escritora que me estaba gustando bastante, que tenía pensado, y de hecho he seguido comprando novelas suyas, era Juliette Holm, y de adolescente, con 16 años, mató junto a su mejor amiga, a la madre de esta. Es que es muy fuerte. A día de hoy, Anne Perry, ya voy a seguir llamándola así porque es su nombre a día de hoy, ha concedido un montón de entrevistas, le he visto recientemente en podcast, la he visto en programas de televisión, la he visto en documentales específicos que se ha hecho. O sea, ella es súper vocal sobre su pasado a día de hoy, desde el 94 que salió del anonimato en el pueblito donde estaba escondida. O sea, todo el mundo sabe quién es. Sin embargo, me llama la atención mucho que en su web personal, cuando vas a la sección de bio, tiene de biografía, tiene una biografía profesional, en plan currículum, y luego tiene una biografía personal, pero ahí de esto no menciona nada. Anne, bonita, una pregunta. ¿Cómo puede ser que seas una escritora tan productiva de novela negra y no cuentes que tú misma en tus carnes tuviste sangre ajena corriendo por tu cuerpo después de matar a alguien a ladrillazos? Estás perdiendo un trozo de tu historia muy importante para tu web. Ahí lo dejo. Y ha sido, por cierto, en varias de estas entrevistas para televisión que ha concedido Anne Perry, en donde ha desmentido que fueran amantes o tan siquiera lesbianas. A mí esto me huele un poco a señora mayor enclosetada. Lo voy a dejar ahí. que sí es cierto que estaban obsesionadas la una con la otra, pero que las cosas que Pauline escribió en su diario eran parte de la fantasía o del más allá, a donde ella llevaba lo que verdaderamente había de amistad. Que sí que estaban obsesionadas y que sí hicieron lo que hicieron y que sí tenían química, pues iba a decir son personas, pero hay mucha gente así. Hay gente que es muy tocona o gente
que su lenguaje del amor es, o la forma en la que demuestran cariño es o abrazándote, tocándote, etc. Y dice que sí, que ella eran muy toconas, pero que lesbianas no. Insisto, lesbiana enclosetada. Y a día de hoy, además esto lo he visto en YouTube en una entrevista muy, muy reciente, tan reciente que creo incluso que era del año pasado, 2021. Porque se dice, se cuenta, se rumorea, y esto lo he visto y leído en muchos sitios, que una de las condiciones que le puso el juez en la condena era que no podían volver a tener contacto entre ellas. Y Anne Perry, digo, en esta entrevista que he visto de, si no me equivoco, 2021, y si no incluso, bueno, 2020 con el COVID, pocas entrevistas se hicieron, creo que era del año pasado, Anne Perry dice que no es cierto, que eso es un rumor, que esa condición no estuvo nunca en la condena, pero que aún así, a día de hoy, ni se han vuelto a ver, ni han vuelto a tener contacto. Y aquí es ahora cuando yo os pregunto, todos aquellos que creéis en la reinserción, obviamente ambas han transcurrido porrón de años, 60, 70 años desde que cometieron el crimen, ninguna ha vuelto a reincidir, de hecho son miembros productivos, vamos a decirlo así, parezco de Hacienda, miembros productivos y buenos de la sociedad, quiero decir, no han vuelto a matar a nadie. Qué poco les pedimos a los asesinos, ¿no? No vuelvas a matar. Con qué poco nos conformamos. ¿Vosotros veis que este sería un caso de esos que se dice hay que separar el artista del arte, como en otros muchos casos? Es decir, ¿deberíamos seguir leyendo novelas de Anne Perry? ¿O Anne Perry debería estar cancelada y no debería tener público porque hace 70 años hizo este crimen? Yo con este caso suelo tener bastantes dudas ante esta pregunta, pero con esta creo que lo tengo bastante claro. Número 1, por la edad que tenían. Número 2, porque cumplieron la pena que se les impuso. Oye, si las hubieran condenado a muerte, pues no estaríamos teniendo esta conversación. Y han demostrado década tras década tras década, todas las que vayan, que no han vuelto a reincidir y que efectivamente fue una cosa puntual. Por lo tanto, por mi parte, sigo teniendo esos libros de Anne Perry y alguno más, y de hecho a mí su novela me gusta bastante. Pero os lanzo ahí la pregunta. Y con estas preguntas yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio, en el que os contaré el quién y el cómo de este dónde y cuándo. Estados Unidos, años 60. Y recordad, os voy a contar quién, cómo, dónde y cuándo, pero nunca os podré contar el por qué, porque la maldad no necesita motivos.